¿verdad? Tuvo que testificar del amor de Dios estando en ese toro de bronce. Amén. Y vamos a ver lo que nos trae las iglesias de Apocalipsis, así que lo invito a que si quiere verlo en su Biblia. Esta es la versión de las Américas. Es Apocalipsis Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 al versículo 17. Lo invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solo aquel que la recibe. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios. Bueno, ahí estamos, vamos a recorrer rápidamente. Eso es lo que queda ahorita de Pérgamo, hermano. Históricamente ya vimos que estaba donde moraba Satanás, había varios templos, entre ellos el templo de Esculapio, amén, que había muerte y persecución, de tal manera que persiguieron aún al siervo, al testigo fiel, que ese es mi hermano Antipas, ¿verdad?, que murió quemado dentro de un toro de bronce. Y la vez pasada vimos que había cosas en el favor de esta iglesia. El Señor le dice: yo sé que moras donde está el trono de Satanás, pero aún así guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días, es decir, días difíciles, de mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto. Amén. 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 Dígale bajo, yo creo que está muy fuerte afuera. No lo quiero dejar sordo. Decía un hermano por ahí: no me gusta gritar, pero cuando me emociono grito. Amén. Bueno, y dice, ahora sí vamos a entrar en lo que es el mensaje de hoy. Dice: tengo pocas cosas contra ti. Entonces ya empiezan, perdón por decir la palabra así, los reproches. Pero ¿por qué el Señor dirá ese reproche, amado hermano? ¿Para que siga viviendo de la misma manera? A veces no nos damos cuenta de nuestros errores, y normalmente cuando alguien nos los trae a la luz, nos enojamos porque no los aceptamos. Pero si no los aceptamos, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Verdad? Entonces tenemos que darnos siquiera la oportunidad de verificar si lo que nos dicen es realidad, ¿verdad?, antes de rechazarlo inmediatamente, ¿verdad? Aunque el alma responde inmediatamente, ¿verdad?, en automático. Pero aquí el que está hablando es el Dios Todopoderoso. O sea, que lo que Él dice, ahí es una realidad. Amén. Y una de las primeras cosas que tiene, son 2 cosas, pocas cosas, es la doctrina de Balaam. Y usted, yo creo que ha escuchado de Balaam, cuando habló la burra. Y yo me estaba riendo hace un momento, en la mañana, porque dije: Padre mío, si hiciste hablar una burra, que no lo hagas hablar a uno, ¿verdad? Amén, amén. Santo Padre, porque a veces piensa uno: es que yo no voy a poder. Si a una burra le hizo hablar el Señor, amén, para que se arrepintiera un hombre ahí, ¿verdad? Pero para poder entender, hermano, que sea un poquito, vamos a dar unos antecedentes históricos. En Número capítulo 22 dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab.
y al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los amorreos. Entonces ya vemos ahí dos pueblos, los moabitas y los amorreos. Amén. Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos. El pueblo de Israel, hermano, dice la palabra de Dios que sin contar mujeres ni niños, eran más de 600,000. Aparte la chusma, como dice el número 11, yo no me gusta recordar la palabra chusma, ¿eh? Pero en otras versiones dice el populacho, un pueblo mixto, que es decir, que no eran judíos, es decir, eran cerca de 1,000,000 de hombres, hermano. Amén. Eran muchos, y Moab tuvo miedo, de los hijos de Israel. Entonces, cuando ya vemos aquí, amado hermano, ya podemos mirar que hay 4 pueblos involucrados. Los primeros pueblos que vemos es el pueblo de Israel. Amén. ¿De quién son descendientes el pueblo de Israel? Ustedes saben, hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob le cambió el nombre del Señor a Israel. Amén. Y los amorreos, hermano, son descendientes, de Canaán. Y recuerde que Canaán llevaba una maldición. ¿Se acuerda? El que cometió el pecado fue Cam, pero el que resultó con la maldición fue Canaán. Otra vez explicamos eso anteriormente. ¿Amén? Bueno, déjenme explicar. ¿Por qué Noé no maldijo a Cam si Cam fue el que hizo el pecado? Porque no se puede maldecir lo que Dios ya había bendecido. Y Cam había sido bendecido por Dios. Entonces no podemos, nadie puede. Por eso cuando se levantan los hechiceros o los brujos, que vamos a ver esta parte, ellos lo intentan, pero hoy el Señor nos habló en la profecía: hay de aquel que se levanta en contra de mi pueblo. Gloria a Dios. Amén. Ahorita vamos a mirar esa parte. Entonces los amorreos son descendientes de Canaán, pero también, hermano, vienen los moabitas, que son descendientes de la hija mayor de Lot con Lot. De hecho, Moab quiere decir hijo del padre de su madre, es decir, era hijo de incesto. De ahí vienen los moabitas y los amonitas, que quiere decir, Benamí le puso, que es hijo de mi pueblo, porque el papá era de su mismo pueblo. Amén. Y es el padre de los amonitas. Pero aquí no aparecen los amonitas, sino aparecen los madianitas. Y los madianitas, hermano, son descendientes de Abraham, de una unión que tuvo Abraham con Cetura. Uno de los hijos de Abraham se llama Madián. Ya lo pueden mirar en los versículos. Entonces, como pueden mirar, todos son parientes, hasta las mejores familias, ¿verdad? Pero yo también meditaba esta mañana, pero ¿cómo no van a ser parientes? Al final y al cabo todos descienden de Noé. Amén. Porque Noé fue el único que... Amén. Pero bueno, cuando vemos la palabra Balac, era rey de Moab, rey de los moabitas, significa destructor. Ya desde ahí como que no está buena la cosa. El destructor, el desperdiciador, devastación. Era hijo de Zippor, que quiere decir gorrillo o pajarillo. Amén. Esta es una imagen que no creo que sea Balac, pero la pregunta es, ¿quién es Balaam? Amén. Algunos creen que es un profeta y entran en la disyuntiva que si era un mal o un buen profeta. La palabra de Dios nos dice que Balaam era un profeta. ¿Por qué? Comenzando su profecía. Amén. Yo quisiera aclarar esta parte. ¿Qué es lo que hace un profeta? Le presta su boca a Dios. Recordemos esta parte. Irás con ellos, pero solo le dirás lo que yo te diga. Por lo tanto, sí estaba profetizando palabras de Dios. Amén. Por lo tanto, sí era un profeta.
La pregunta que muchos judíos, es lo que estaba yo investigando allá antier y ayer, era que si era judío, que si no era judío, que si era bueno, que no era bueno. En realidad, él conocía a Dios, amén, pero Dios en su soberanía, Dios había levantado a este hombre para llevar la palabra de Dios a las naciones que no le conocían. Es decir, para que no tuvieran excusa de que jamás nadie les dijo del Dios verdadero. Amén. Eso es lo que dicen los rabinos. Y bueno, vemos que es un profeta, pero también la palabra en Josué 13:22 lo declara que también era un adivino. Entonces ya se puso diferente la cosa, porque él hacía oráculos, adivinaba cosas, pero también dice que era un hechicero. ¿Qué es lo que hace un brujo, hermano? Brujería. Sí, obviamente. Y un carnicero, carnicería. Mire, cuando una persona, bueno, no es por el tema, pero déjame si quiero lo digo esta parte. Cuando alguien maldice a alguien, alguien se pelea en la calle, o de niño, bueno, algo que hacen los padres, espero que jamás no lo haga usted, y si se lo hicieron a usted, el Señor le quite todo eso, amén. Amén. Ya verás cuando te cases, verás cómo te va a ir, vas a ver los hijos que vas a tener. ¿La está bendiciendo? No la está maldiciendo. Se lo dijo enojada, con coraje, esa es una maldición, porque nuestra boca tiene poder. Entonces, lo que hace un hechicero o un brujo es lanza una maldición con evil, con maldad, y hace algunas cosas, y en el momento que lanza la maldición, ya sea que use un objeto, use X o Y, ata sin que él se lo proponga, porque un demonio está a la orden ahí, listo, para ir a hacer esa misión que mandaron. Entonces, cuando alguien le lanza una maldición, por ejemplo así, los demonios oyen y van a hacer esa situación. Entonces, dice Deuteronomio 23:4, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron, es decir, que llevaba un dinero, amén, alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, en Petor. ¿Para qué? Nosotros tenemos poder en nuestra boca, amén. Amén. ¿Será que podemos maldecir? No. Sí podemos, pero no debemos. Un ejemplo que le voy a poner así muy claro es, ¿se recuerda cuando no dejaron entrar en una región a mi Señor Jesucristo? Y Juanito, el apóstol del amor, así le decimos, Señor, ¿quieres que baje fuego del cielo y los consuma? ¿Qué le dijo el Señor? ¿No sabes de qué espíritu eres? Yo no he venido a que se pierda la gente, sino a salvarla, ¿no? Y la palabra de Dios dice que no, nuestra boca sea fuente de agua limpia, palabras con gracia, sazonadas con sal, edificantes en todo momento. Entonces nosotros sí podemos, porque usted puede hablar, pero no debemos. Es como decir, ¿podemos pecar? Sí podemos, tenemos la capacidad, pero no debemos pecar. Son dos cosas diferentes. No quiere decir que yo estoy diciendo que vaya y peque, no peque. Amén. Pero eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué es lo que dice Balán de sí mismo? Y yo quiero que lo entienda esa parte de aquí. Cuando Balán dice esto de sí mismo, no lo dice de él, de su propio corazón. Él está profetizando. Por lo tanto, las palabras que él está saliendo de su boca, ¿de dónde vienen? De Dios. En la tercera profecía, Balán dijo 4 profecías. En la tercera profecía, ay, pero ya no le expliqué lo de los 4 pueblos, perdóneme, hermano. Déjeme regreso. Es que me distrae, hermano. Israel había pedido permiso a Sejón, creo que era Sejón, a que los dejara pasar, porque ellos iban a pasar. Que no se iban a desviar, ni iban a entrar a los viñedos, ni iban a tomar agua de los pozos de ellos. Que nada más los dejaron pasar. Pero no los quisieron dejar pasar
a pesar de que eran de cierta manera parientes. Y entonces, como no los dejaron pasar, Dios los entregó. Pero Dios les había dicho a Israel: no te metas con Moab, porque la tierra que yo les he dado es de ellos. No, o sea, es decir, que Moab estaba protegido por Dios. Pero cuando ellos pidieron permiso para pasar, no quisieron y se levantaron en guerra contra Israel. Y pelearon contra Israel. Entonces el Señor se molestó y los entregó en manos de Israel. Pero ellos no sabían que Dios ya le había prohibido a Israel no tocar a Moab. Pero como ellos se levantaron, entonces ahora tenían que defenderse. Y arrasaron a los amorreos, hermano. Los destrozaron, quemaron las ciudades, hicieron destrozos y se quedaron por un tiempo en las llanuras de Moab. Entonces Balac, el rey de los moabitas, al mirar eso, tuvo mucho miedo. Al mirar lo que Israel le había hecho a los amorreos, que era un pueblo grande, hermano, los amorreos. En cambio, los moabitas en aquel tiempo no era un pueblo tan numeroso. Tuvo miedo y tenía otros problemas Moab con los madianitas. Entre ellos peleaban. Entre ellos había problemas, pero juntos venceremos, dije. Entonces Moab, o Balac, el rey de Moab, se unió con los madianitas. Dijeron: mira lo que hicieron, lo mismo van a hacer con nosotros. Unámonos y los vamos a vencer. Y entonces mandaron a contratar a Balaam para que los maldijera. ¿Por qué? Porque las batallas, amado hermano, no se ganan cuerpo a cuerpo, se ganan espiritualmente. Para que usted venga a la iglesia hubo batallas en los aires. Usted tuvo que vencer obstáculos. Y porque usted tiene el amor de Dios y la fidelidad hacia Dios, usted pudo vencer. Hay otros que hoy no pudieron vencer. Pero hay batallas. Las batallas que venimos enfrentando todos los días, ya sean de salud, problemas familiares, problemas económicos, todos son problemas que se pelean espiritualmente. Amén. Entonces Balac sabía que eso se podía. Entonces él contrató a alguien que él creía, porque Balac decía: tú tienes el poder para bendecir y maldecir. Al que tú bendices es bendecido, y al que tú maldices es maldecido. Amén. Entonces él lo contrató, quería contratar a Balaam, o lo contrató a Balaam para que maldijera al pueblo. Y de esta manera él sabía que ellos no podían vencer a Israel, y pensaban que si maldecían al pueblo de Israel, entonces ellos tenían oportunidad de ganar, porque ya era un pueblo maldecido. Hasta ahí vamos. Amén. Okay. Ahora sí me regreso. ¿Qué es lo que dice Balaam de sí mismo? En la tercera profecía, quiero hacer hincapié en esto nuevamente. Comenzando su profecía. Si es profecía, son palabras de quién. Por lo tanto, lo que Balaam está diciendo es real. Amén. No vamos a estudiar las 4 profecías porque no nos quedaríamos aquí. Son muy hermosas. Pueden estudiarlas desde número 22 a número 25. Ahí las vayan, ¿ok? Dice: y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor. Balaam quiere decir extranjero. Oráculo del hombre de ojos abiertos. Y ahí yo me voy a detener un poquito. ¿Se recuerda usted la historia, verdad? De que fueron a buscarlo, lo contrataron, y él dijo: quédense, voy a hablar con el Señor, y lo que él me diga yo les daré la orden. Y el Señor dijo: no vayas. Entonces Balaam les dijo: no puedo ir porque Dios no quiere. Se fueron. Regresaron después con más dinero y gente más importante. Y dijeron: dice Balaam que te dará lo que quieras. Así me diera su casa llena de oro. Yo no puedo ir, pero quédense. ¿Quién quite y Dios? No dijo así, va. Cambie de opinión. Y entonces Dios le dijo: ve, pero solamente vas a decir
lo que yo te diga. Entonces cuando en la mañana siguiente se levanta temprano Balaam, ensilla su asno, hermano, y agarra camino junto con ellos. Amén. Resulta que se le aparece un ángel, pero Balaam no lo vio. El que lo vio fue la burra de Balaam. A veces quizás el burro de Balaam, no, la burra fue el que vio. El asna, no sé, creo que era asna. Amén. Y al ver al ángel con una espada desenvainada, el ángel se hizo a un lado, se salió del camino, se fue como a los campos. Y entonces Balaam le pegó a la burra. Y el ángel se movió. Y entonces la burra se regresó por una vereda más estrecha. Se le volvió a aparecer el ángel. Y entonces la burra se pegó hacia la pared y le machucó la pierna a Balaam. Y otra vez se la sonó. Y entonces la burra se echó. Y entonces se la volvió a sonar Balaam. Y entonces ya ahí es cuando la burra habla. ¿Por qué me pegas estas 3 veces? ¿Acaso no he sido una buena burra? ¿Cuánto me he comportado así? Y dice ahí, si lo lee ahí, que el Señor le abrió los ojos. Y entonces pudo ver al ángel. Entonces yo no sé si el Señor le abrió los ojos ahí o ya los tenía abiertos antes. Lo que sí sé es que es un hombre de ojos abiertos. ¿Quién le abrió los ojos a Balaam? Dios. ¿Quién le abrió los ojos a Jesse? Dios. ¿Quién nos tiene que abrir los ojos? Dios. Dios. Y yo ruego al Señor para que podamos tener ojos abiertos, hermano, para mirar con claridad el camino del Señor. Amén. 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 ¿Usted ya abrió los ojos? Amén. ¿Ya? Amén. Gloria al Señor. Iba a decir el chiste de los perritos, pero no, mejor sigamos. No es tiempo de chistes aquí. Hombre de ojos. ¿Y qué más aparte de los ojos abiertos? Tiene abiertos los oídos. ¿Cuánta falta nos hace, hermano? ¿Cuánta falta nos hace? Hoy hablaba yo con el Señor que somos oidores olvidadizos. Cuando digo somos. O sea, no usted se sienta ofendido, todo el pueblo, hermano. Porque hoy, por ejemplo, cuando estaba ministrando, me vino esa escena de las 10 vírgenes, ¿verdad? No se les ha dicho muchas veces, ¿cuántas veces no se predica? Y vean la iglesia. Los domingos sí se llena, gracias a Dios. Bueno, no se llena, que se retaca, que no quepa ni un alma, ¿verdad? Pero llega más gente. Pero ¿qué pasará, hermano? Si debemos de buscar al Señor todos los días. ¿Será que no saben? Somos oidores olvidadizos. Bueno, él sí escuchaba las palabras de Dios y veía la visión. Pero fíjense que es sincero, ¿verdad? Porque dice que es. ¿Será que Balaam decía eso de sí mismo porque él quería decirlo? ¿O que Dios le estaba diciendo que lo dijera? Entonces ahí ya entra una disyuntiva, amado hermano. ¿Cómo puede un caído tener los ojos abiertos? ¿Cómo puede un caído escuchar las palabras de Dios? ¿Cómo puede un caído ver la visión del Todopoderoso? Porque dice caído, pero con los ojos descubiertos. Porque hay otros que están de pie, pero con los ojos cerrados. Otra me recordó el Señor Judas. ¿Será que Judas tenía los oídos abiertos? ¿No fue el mismo Señor que le dijo, ve y lo que tienes que hacer hazlo pronto? Amén. ¿Será que Judas estaba de pie? Judas ya estaba caído. Amén. Si usted se pregunta por qué puede un caído tener los ojos abiertos, en este caso específicamente, porque los dones Son irrevocables. Romanos 11:29, los dones y los llamamientos son irrevocables. Lo que Dios ya le dio, Dios no se lo quita, hermano. Amén. Si ya le dio un don, hermano, eso Dios se lo dio. Amén. Pero en la cuarta profecía, Balaam agrega lo mismo,
bueno, Dios en la boca de Balaam, pero agrega algo más. Conoce la sabiduría del Altísimo. Es decir, que Balaam conoce la voz de Dios, conoce, tiene los ojos abiertos, tiene los oídos abiertos, pero está caído. Su corazón no es recto delante del Señor, pero aún así Dios le habla. ¿Por qué le habla? Porque tiene en la mire, perdón por traer el ejemplo, ¿va? ¿Será que el diablo oye la voz de Dios? Sí, sí. ¿Será que está caído? Se ha caído, desechado. Sí, pero Dios lo manda. Algo así, va, no a ese nivel, va, pero para que podamos entender esa parte. Amén. Eso es lo que dice Balaam de sí mismo, pero por parte de Dios. Los moabitas y los madianitas se unieron contra Israel, y aquí lo podemos ver. Moab dijo a los ancianos de Madián, les recuerdo, eran enemigos: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac era el rey de Moab. Balaam fue contratado por Balac, y eso es lo que le dijo: ven ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y al que tú maldices es... ¿Suena a brujo o no suena a brujo? Suena brujo. Amén. Es que es brujo blanco. Brujo es brujo, hermano. Y los ancianos de Moab, junto con los ancianos de Madián, conspiraron, se unieron. Amén. Y llevaron dinero, el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Balac, hermano, Balaam fue y ordenó que pusieran 7 altares, 7 carneros y 7 reses. Creo que eran 7 carneros, 7 ovejas, no me acuerdo, pero eran 2 animales, uno cada uno, en cada altar. Y desde ahí Balaam iba a lanzar lo que Balac esperaba, era que lanzara una maldición, pero lo que salió de la boca de Balaam era lo que Dios quería que dijera. Y él puede leer, hermano, la bendición, la profecía de bendición. Amén. Entonces enoja Balac: te traje para que los maldigan y los estás bendiciendo, y ven, te llevo a otro lado. Y lo llevó, y lo mismo, hermano. Dice que Dios no cambió la maldición en bendición. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios, mi Dios, nos ama. Entonces, cuando alguien nos maldice, Dios cambia la maldición en bendición por amor. amén. Y hermano, lo llevan a otro y dice: entonces se encendió la ira de Balac, pues le estaba pagando, contra Balaam, y palmoteando dijo Balac a Balaam: te llamé para maldecir a mis enemigos, y he aquí lo has llenado de bendiciones 3 veces. Dice que la tercera vez, si usted lee, hermano, números 22 al 25, que las 2 primeras dijo: hazme los holocaustos y ponte ahí en el holocausto, y el Señor va a venir y me va a decir que diga. Y se ponía allá, y entonces salía lo que Balac esperaba, una maldición, pues salió una bendición. Pero la tercera vez dice ahí que al ver que Dios se gozaba de que él bendijera al pueblo, entonces él ya lo hizo por inspirado. Y en otra dice que el Espíritu Santo llegó y se posó sobre él, el Espíritu de Dios. Amén. Dice nomás. Amén. Dice ahí: no se puede maldecir
a quien Dios ya bendijo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿No se goza, amado hermano? Amén. Y es palabra de Dios, mire. Santo. ¿Cómo maldeciré, dice Balaam, a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Mira, amado hermano, yo sé que tiene problemas en su casa, en su economía, tal vez en su cuerpo, tal vez con sus hijos, pero hay bendiciones para sus hijos. Amén. Si el Señor dijo que van a llegar, van a llegar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo llegan? Eso sí no sé, pero de que llegan, van a llegar. Amén. Amén. Decían en Guatemala, el entendido a señas, el necio a palos, pero de que llega, Amén. yo no creo que fui de los entendidos, hermano. A mí me dieron varios palazos para llegar. Pero aquí estamos, miren. Bendito sea Dios. Amén. Amén. También dice la palabra de Dios. No vayas con ellos, porque no maldecirás al pueblo. ¿Por qué? Porque ya está bendecido por Dios. ¿Será que usted y yo estamos bendecidos por Dios? Amén. ¿Lo cree usted? Entonces, ¿por qué se preocupa? Santo. Rechace toda maldición en el nombre de Jesús. Hablamos en el nombre de Jesús. Números 23, 20. Mira, he recibido la orden. ¿De quién vendría la orden? De Dios. De bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién puede anular un decreto de Dios, hermano? Nadie. Nadie. ¿Será que hay hombre en el mundo que pueda? No. Amado hermano, y el hombre se ha creído más fuerte aún que el enemigo espiritual. ¿Usted sabe cómo se llama? Sí. Porque han anulado en sus corazones o en las leyes que Dios ha puesto. Si el Señor dijo que es abominación que un varón se eche con varón, es abominación. Amén. Amén. Ahora los que no estamos de acuerdo, uy, qué problema, hermano, ya lo quieren quemar a uno. Amén. Si el Señor dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene, y la marihuana es legal, Pero no nos conviene. pero sigue siendo Pecado. pecado. Amén. Amén. ¿Y cómo es posible que el hombre se haya levantado en contra de Dios? Si los gobernantes y los legisladores de todas las naciones son ministros de Dios. Él los ha puesto, Él les dio, Él puso y quita reyes. Ahora, ¿y por qué hay unos tan malos? Conforme sea el pueblo, así serán los sacerdotes, hermano. Así es. Amén. Amén. Bueno, de las 4 profecías fueron de bendición. Amén. 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 Entonces, si este Balaam bendijo al pueblo, obedeció a Dios, entonces está el error. ¿Cuál fue el error de Balaam? No. ¿Sí o no obedeció? Amén. No obedece. Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro Por estar con se lanzaron al error de Balaam. El amor al dinero, raíz de todos los males. Hace poquito mi esposa me dijo, préstame 20 pesos conmigo. Yo le dije, no, se pierden los 20 pesos, se pierde el amigo. Pero, hermano, ¿cuántos hijos de Dios no están? Mire, este no es un pastor de aquí cerquita, no lo voy a decir si quieres para que no ore por él, ¿va? Pero él cuenta una anécdota
que él llegó a la iglesia, una iglesia que ya estaba formada, lo mandaron. Y ahí llegó. Y cuando llegó, resulta que siempre hay ovejitas que no quieren al recién llegado, sobre todo los ministros, porque ya tienen el aroma del pastor anterior. Y pues es algo que pasa. Con eso no quiere decir que el pastor anterior era mejor o peor, simplemente pasa. Llegó ese ministro a esta iglesia y había una ujier que era como, no sé si era el encargado de llevarle su té o algo así, que no le hacía caso. Tráigame una botita de agua y tráigame una botita de agua. Y así va. Hermanita, por amor de Dios, dice que usted no es mi pastor. Bueno, pues entonces este es mi lugar. Bueno, pues voy a decirle a otro mujer. No, ya hablé con los demás. Entonces tiene que ir de la iglesia. Santo. Dice, y pues tuve que batallar un tiempecito. Ya, pues ya me hice amigo de 2, 3 mujeres. Y ya me llevaba mi agüita y todo. Y siempre decía, hermanita, ahí dejaron algo, levántela a usted. Oiga, hermanita, que a mí no me dirija la palabra. Y así pasó, dice. Siempre que yo le iba a hablar, y a lo mejor no le hablaba. Y un día llegué a la farmacia a comprar unas pastillas. Y cuando llego a la farmacia, ¿quién cree que era la que me iba a atender? Ay, la que La hermana. Y cuando me ve, y cuando la ve, yo y le dice, ¿qué hace aquí? Aquí trabajo. Y sale la voz de la dueña de la farmacia. Oye, vamos a ponerle Jacinta, no hay nadie que se llame Jacinta aquí, ¿va? Anastasia, pues. ¡Anastasia! ¡Dejaste tirado el trapeador, toda el agua tirada! ¡Ven y trapea ahorita, rápido! ¡Ahí voy, jefa, ahí voy! Y el pastor, ¿de qué se ríe? Es que es increíble. ¿Qué? ¿Qué es increíble? Que hagas por dinero lo que no puedes hacer por amor. ¿Se imagina? Cachetada, como antes le digo. Hermano, si venimos a servir al Señor, ¿cómo lo vamos a servir? Con amor. Con amor. Amén. Amén. No por lucro. Alguien me decía una vez, y hermano pastor, ¿usted trabaja por lo que Dios le va a dar? No, yo trabajo por lo que ya me dio. Si no me lo hubiera dado, no estuviera aquí, hermano. ¿Y qué le dio? La salvación, la paz, el Espíritu Santo, la vida. ¿Y qué más le va a dar? Eso no sé ya cuando lleguemos allá, porque el Señor dice muchas cosas ahí, pero la verdad mi mente no alcanza a comprender la grandeza de los regalos. Pero volvamos a esto. Hay ministros, líderes o ovejas, hermano, que si no hay ganancia, no hay nada. Si no ven que hay modo de obtener ganancia, ya que no sea ganancia únicamente económica, no están dispuestos. Y ese es el error de Balaam. Siguieron el camino de Balaam, quien amó el pago de su iniquidad. Otra vez me recordó el Señor. ¿Será que Judas quería las 30 monedas de plata, hermano? ¿Será que quería dinero? ¿O por qué entregaría al Señor? ¿Será el mismo error? Balaam, ¿sabe por qué? Bueno, ¿qué le digo si sabe? Mejor le digo. Dios ya le había dado permiso a Balaam de que fuera a buscar a Balaam, con la condición que diría lo que Dios le dijera. Amén. Amén. Cuando al otro día Balaam se levantó tempranito, hermano, tempranito, ensilló su burra, así que se subió a su burra, hermano, y agarró camino. Y Dios se molestó. ¿Por qué?
Porque a veces, hermano, déjenme, le cuento una anécdota personal. El Señor me puso a que viniera a orar un tiempo aquí a las 7 de la mañana. Y me costaba un trabajo llegar. Pero un trabajo. Y nomás fueron poquitos días. Pero un trabajo que usted no tiene una idea. Y yo me levanté y decía, ay Señor, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Y en esas como que Dios no va a contestar, pero que me contesta. Se lo voy a decir, pero va a orar por mí, ¿ok? Eso fue hace como 10 años, o 9 años. Te voy a decir por qué te cuesta trabajo. Yo esperaba que era, no, pues porque te están atacando, siervo amado. Algo así, ¿verdad? Te cuesta trabajo porque es para mí. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque si fuera para ti, te paras temprano y con gozo. Y como uno no admite su error al primer strike, yo sí, yo trabajaba en una gasolinera, era cajero. Cuando te llaman que vayas a cubrir el turno de la madrugada, el horario, ¿a qué horas entras? A las 6 de la mañana. ¿A qué horas te paras? Antes de las 5. ¿Cómo te paras? Baño, me arreglo, me paro, ¡vámonos! ¿Y por qué? ¿Cómo vas? Contento porque va A ganar billete. Pero aquí como es para mí y hoy no es para ti. ¿Qué quería que le dijera yo? Yo. No. Perdóname, Señor. ¿Por qué nos cuesta trabajo venir a la iglesia, hermano? La carnota. Amén. Entonces, aparte Balán les hizo creer a los moabitas que sí los iba a ir a maldecir. Él no les aclaró hasta que ella llegó con Balac. Solo las palabras que Dios me diga diré, pero antes no les explicó eso. Entonces que los llevó con engaño. Entonces no les explicó, no honró a Dios. Y por eso Dios había disgustado. Amén. Bueno, pero recuerden que Balán había dicho, aunque Balán me diera toda su casa llena de oro. Pero la verdad es que Balán quería el dinero. Entonces la codicia de Balaam. ¿Cómo lo convenció? ¿Por qué tanto insistir si ya Dios le había dicho que no? ¿Por qué insistía en pedirle permiso a Dios? Si ya Dios le había dicho que ese pueblo es bendito y que no lo podía maldecir, ¿por qué insistir a Dios en algo que ya Dios dijo que no? Contésteme, que si a uno no sea así, se siente uno solito aquí. ¿No le ha pasado que usted pide algo a Dios y Dios le dice no? ¿Y qué hace usted? ¿Se queda callado? No, mira, Señor, pero es que mira, viene tratando de convencer uno a Dios, hermano. Bueno, a mí me pasa, no sé si a usted le pasa. Y uno utiliza sus mejores argumentos, ¿verdad? Pero ya Dios ha tomado su decisión. Bueno, esto es lo que motivaba a Balán. Te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Y él de una vez le fue midiendo el agua, aunque me dieron la casa. Pero ¿a qué le estaba tirando Balán? A mucho. Porque imagínense, era un gran ejército. ¿Será que Balán tenía dinero? Amén. Entonces, como quien dice, ese dinero tiene que llegar aquí. ¿Cómo le hago? Porque ya vimos, ¿no? ¿Qué quería Balán? Dinero. ¿Qué dice Judas? ¿Qué dice, creo, el otro que era? Uno era Judas, el otro era Segunda de Pedro. Dice, declara, aquí están, miren los versículos. Por lucro, amó el pago de su iniquidad. Entonces vemos que lo que quiere Balán es, ¿cómo se lo gana? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver desde aquí. He aquí
Esta fueron la causa que los hijos de Israel, por consejo, en algunas palabras dice enseñanza, información o doctrina. ¿De quién? ¿Fueron infieles a quién? En el asunto de Peor. Peor es una palabra de allá, no es peor de hora español, ¿ok? Por lo que hubo una plaga en la congregación del Señor, y los que murieron por la plaga fueron, fueron 24,000, amén. Es el asunto de Baal de Peor, que quiere decir el señor de la brecha, el señor de la división. Obviamente es un demonio, amén. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse. ¿Con quién? ¿Con las hijas de quién? De Moab. Y estas invitaron al pueblo, ¿a qué? Al guateque, hermano. Igual como lo invitan a usted, a la pachanga, hermano, al chonguengue. ¿Y qué decimos, hermano? Silencio total. Yo no sé si vaya, eso ya solamente lo sabe Dios y usted. Pero estos de Israel sí fueron. Los empezaron a seducir. Las chicas bonitas de Moab. Y los invitaron, vamos, ahí va a haber baile. Viene la Sonora Santanera. No, es que yo no puedo, soy cristiano. Ay, no lo vas a ver tu pastor. Sí, ¿verdad? Bueno, pues. Santo Padre. Y en la pachanga hacían sacrificios. Y el pueblo, y se postró. Déjenme explicárselo. Balaam tenía los ojos abiertos escuchaba las palabras de Dios, conocía la sabiduría de Dios, conocía la visión de Dios. del Todopoderoso, dice. Así es. Entonces él sabía su corazón de Dios. Claro, no al nivel que el Espíritu, porque solamente el Espíritu, pero sí sabía algo, que el único que podía destruir al pueblo de Dios, ¿quién era? ¿Fuera de él? Nadie. Entonces el secreto para destruir a ese pueblo era que Dios lo destruyera. Pero ¿cómo Dios puede destruir a su pueblo? Por desobediencia. Lo que más enoja, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero la idolatría lo aborrece. Si usted está casado o casada, imagínese que su pareja viene de besar otros labios. No. Usted ni pareja tiene, hermana, porque dice que no. Yo soy celosa, amén. Amén. Perdón, hermano. Ay, Señor. Entonces que el pueblo venía de postrarse de otros dioses. Así es. Pero para que le dijeran al pueblo, ven y póstrate, no lo iban a hacer tan fácil. Entonces Balaam le dio la doctrina, le dio la enseñanza, le dio el consejo, le dio la información. La única manera que tú vas a poder desaparecer este pueblo es que el mismo Dios de ellos los destruya. Entonces, ¿qué quería Balaam? Plata, lucro. Hazlo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Mándale Sexo, sexo. guateque, pachanga. ¿Les gusta el chonguengue, pues? ¿Y qué dice? Como dicen por ahí, y que se arma la carnita asada, ¿no? Los invitaron. Así es. Ahí dice, ¿no? Así dice. A los sacrificios. Y ya comiendo y estando en amores, se postraron ante los dioses. Y entonces, mire, como le pasó a Sansón, Sansoncito.
Se fueron a la pachanga. Moisés no se dio cuenta, quiero creer yo. Pero ¿quién sí lo estaba viendo? Dios. Reyes de Israel hicieron esto, hermano. Llevaban sus niños a... Este es un Baal. Y dice la palabra de Dios, Israel se unió. No sé si me logro comprender lo que es unirse. Se juntaron. Espiritualmente, se hicieron. Esa es una intimidad, esa es fornicación espiritual con el Señor de la brecha. ¿Y qué pasó con el Señor? Se encendió la ira. ¿Y se quedó en paz Dios? Dios le dijo a Moisés, Dios mandó una plaga, hermano. Empezaron a caer. Una plaga que Dios mandó, no dice qué plaga fue. ¿Se estaba cumpliendo lo que Balaam dijo? Sí. ¿Había dicho mentira Balaam? No. Pero le reveló secretos al destructor. Así es. Le da secretos al enemigo. Y así hay hijos de Dios, hermano, que en lugar de edificar, santo. A veces digo, ¿no se dan cuenta que somos del mismo cuerpo de Cristo? ¿Cómo verá el Señor eso, hermano? Bueno, en fin. Toma, para los que son líderes, de una vez agarren su agüita, ¿eh? Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a la plena luz del día. Entonces, ¿a quién mataron primero? A los líderes. ¿Por qué? Por no tener control. Y luego le dijo a los jueces, porque había líderes, y luego le dijo a los jueces, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido. Y en eso estaba, eso sí me da coraje, hermano. Porque pasa, Santo Padre. En eso, un hombre de los hijos de Israel vino y presentó una madianita, ya no es moabita. Pero recuerden que se habían unido los dos pueblos. Una madianita a sus parientes. ¿Y a la vista de quién? Y a la vista de toda la congregación. ¿Y qué estaban haciendo los hijos de Israel? Porque había muerte en el campamento, porque Dios estaba molesto, había plaga, estaban ejecutando a los líderes, estaban ejecutando, había muerte en el pueblo, Dios estaba enojado. ¿Y dónde estaban llorando? ¿Y a dónde llevó la mujer madianita? A la casa del Señor. No la metió porque ahí nomás podía entrar Aarón. Pero, hermano, ya no hay vergüenza. No, así que la llevó para que se convirtiera. Perdieron todo respeto a la santidad de Dios. Y así hay pueblo a veces, hermano. Cuando lo vio Fines, solamente había 2 hijos de Aarón, eran 4, pero Dios había matado a 2, ¿se acuerdan? Sí. Cuando Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel y entró en la alcoba. Yo trataba de sacar fotografías, hermano, yo pensé que los había perseguido y que hasta allá los alcanzó. No, estaban haciendo cochinadas. Y entró. Los traspasó a los 2, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. El celo de Fines fue recompensado. El Señor habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor. ¿Quién calmó? Dios no se calmó con los líderes muertos.
No se apaciguó su ira, ¿verdad? Porque es una palabra correcta decir se calmó. No se apaciguó su ira. Dios no apaciguó su ira con que los jueces mataron a los suyos. Dios no se había apaciguado su ira con los que estaban muriendo por la plaga. Dios estaba enojado. Pero cuando vio que hay uno que se levantó, uno que ame a Dios, uno que tenga celo del Señor, uno que esté dispuesto a todo por honrar a Dios. amén, así es, aleluya. Amén. Y lo dice el Señor. Eleazar, Fines, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí. Entre ellos y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por lo tanto, aquí yo le doy mi pacto de paz a él y a toda su descendencia. Pacto perpetuo. Honra a Jehová y él te va a honrar, hermano. Amén, amén, amén. Honra al Señor. Gloria a Dios. Amén. Si se lo va a dar al Señor. Fíjense que la mujer esta que llevaron, ahorita lo voy a mirar un poquito más adelante, era hija de un rey madianita. Otra vez, la mujer muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era cabeza de pueblo. Ahorita lo voy a mirar. Los que te desvían del culto a Dios, hermano, ya voy terminando, no son tus amigos. No nos confundamos. Si hay alguien que te está desviando del amor de Dios, no es, como dijera Chabelo, tu cuate. No es tu amigo. Las mujeres invitaron enojadas a los hombres a prostituirse. No, decían, vete, se va a poner bueno. Aquí no te va a ver tu pastor. Mira, se pone calidad, dijeron los de Guatemala. Y los otros dijeron, cabal. ¿Ah? No dicen, vete, vamos a ofender a Dios. ¿Va que no dicen eso? No, vete, va a haber carnita asada. Va a ver, se va a poner bueno. Una cascarita de fútbol. Y ahí va. Bueno, pero esa es la parte que... Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. En otras versiones dice, matarlos. Mátalos. A los madianitas. Porque ellos han sido hostiles. Pero si habían sido buena gente, a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios, los habían desviado para que Dios los matara. Cuando alguien entra a murmurar, por ejemplo, y empieza a murmurar, hermano, cuidado, lo están engañando. Tenga tantito sentido común. ¿Le agrada la murmuración a Dios? No, la aburre. Sí, los engañaron. Bueno, ¿qué se ganó Balán, hermano? Se llevó una camioneta último modelo. Fueron muertos, dice el número 31, los reyes de Madián. Entre ellos Sur, que era el papá de la mujer. Eran 5 reyes madianitas. Pero también mataron ¿a quién? A Balaam. Aquel que desvía al pueblo de Dios, o aquel que ataca al pueblo de Dios, o aquel que hace algo para que el pueblo de Dios sea destruido. Lo dijo el Señor en la profecía, ¿no? Ay de aquel que se levanta. Amén. Pero recuerden que dice, tengo pocas, estamos viendo Pérgamo, tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balán. Ya regresamos ahora sí a Pérgamo, amén. Que entonces, ¿cuál es la doctrina de Balán? Enseñó al enemigo del pueblo, ahí lo pego un segundo, a Balac, como a Medelitas, a poner tropiezo a Israel. Dice la palabra de Dios, es imposible que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valiera ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse a la mar. No haga tropezar a los hermanos, mi amada hermana, mi amado hermano. Amén. Amén.
Que a veces vemos que hay hermanos con pies de barro, de una vez para que se caiga. No, hermano. Dejémoslos, no seamos así. ¿Cómo se va a poner el Señor? Enojado, irado. Seducción, inmoralidad, yugo desigual, participar en fiestas paganas, comer lo sacrificado a los ídolos, idolatría. Pero vamos a ponerlo a ¿qué es la doctrina de Balaam en nuestros tiempos? Si te vas a echar una cerveza, no te emborraches, unas 2, 3. ¿Será tropiezo? Sí. Si vas a tener tu querida, que no se dé cuenta tu esposa, porque ojos que no ven. Corazón. Si pecas con el cuerpo, nomás no te enamores, porque al fin y al cabo, son doctrinas que yo he escuchado. Al fin y al cabo el cuerpo se lava, queda limpio, y el cuerpo toma va a ser comido por los gusanos, pero el alma sí, cuida tu alma. Esas son doctrinas de demonios. Así es. Mira, si le quieres poner spice a tu relación, usted sabe, matrimonial, vístete del chapulín colorado de la chilindrina, ¿no? Ponen otras cosas, pues es, pues. ¿Todo es permitido en el matrimonio? No. Hay adulterio aún en el matrimonio. Si la persona está con su esposo, y se está imaginando a alguien más, eso es adulterio. Eso es adulterio. Que sea honrosos el matrimonio en todos. Y su lecho se mancilla. Quiere decir que entre el matrimonio puede haber inmoralidad sexual. Así es. Ahí sí pregunta cada quien al Señor, ¿esto te agrada? Lo que le voy a decir va a sonar loco, hermano. Pero ¿quién inventó la sexualidad? No me conteste, ¿ha orado antes de? ¿Sabe que Dios está mirando ahí? Que usted no quisiera, ¿va? Pero Dios todo lo ve. Sus pensamientos, sus sentimientos. El lecho se mancilla. Amén. Inmoralidad, yugo desigual. ¿Cómo no vemos en la iglesia cuántas veces hay yugo desigual, amado hermano? Si ya llegó alguien de los dos, amén. Porque digamos, los dos estaban en el mundo y el Señor llamó a uno, amén. A su tiempo el Señor llamará al otro. Pero si ya usted es hijo o hija de Dios, no ponga los ojos en las Dalilas. Porque como dijo mi madre, te van a sacar los ojos. A Sansón no le dijeron y se lo sacaron, hermano. Amén. Espere que llegue su Isaac o espere que llegue su Rebeca. Amén. Participar en fiestas paganas. Hermano, hay, ¿cómo le llaman? El Easter, iglesias cristianas celebrando la fiesta del conejo. Padre Santo. ¿Será eso de Dios? No. ¿Serán amigos? ¿O qué están haciendo? Lo mismo es doctrina de Balaam. Comiendo lo sacrificado a los ídolos, postrándose delante de otros dioses. Es Halloween y pastores vestidos de Drácula, hermano. Ay, santo Dios. Ahora le llaman harvesting y no sé qué tantas cosas. Es doctrina de Balaam. Amén. Ya se cansó. No. Ya nos vamos. Ya con eso termino. Tienes ahí los que mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Fíjense nomás rápidamente. Éfeso aborrecía, pero en Pérgamo la toleraban. La doctrina de los nicolaitas es muy parecida a la doctrina de Balaam. Y también la he oído, lamentablemente, en las iglesias. Ya Dios pagó por todos tus pecados. Por lo tanto, el pecado que vas a hacer mañana, ya Dios lo pagó. Tú pecas sin problema. Es decir, si ya Dios pagó por todos los pecados, ¿será que pagó por los pecados de mañana?
todos, dice. Por todos. Y Dios conoce todo, ¿cierto? Amén. Presente, pasado y... Y futuro. Por lo tanto ya sabe que vas a pecar mañana. Exacto. No. No. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Libertinaje. No. Alguien me dijo una vez que había un pastor que decía, si ya codiciaste la cerveza, por ejemplo, estás sudando el refri y dices, ay, calosa. No, ya la codiciaste. Ya pecaste en tu corazón. Entonces agárrala y tómatela. ¿Y qué hacemos si codiciamos a una mujer en la calle? Véngase, chencha. Porque dice la palabra de Dios, el que mira con codicia a una mujer, ¿y adulteró en dónde? En su corazón. Entonces pues démosle rienda suelta. La palabra de Dios no dice eso. No dice eso, amado hermano. Amén. Amén. Aquí dice, ¿creían que Cristo ya pagó por todos los pecados? Eso es verdad. Y lo que no es verdad es esto, que como ya pagó, puede pecar deliberadamente. Ya no estás obligado a vivir en santidad. Es decir, son solamente oidores de la palabra y no hacedores. Amén. Amén. Y ya con esto termino. Santificaos pues, dice el Señor, ¿va? Sed santos. Y hay muchos versículos de eso, ¿va? Sino que aquel como os llamó es santo, también sed santos vosotros, santos, en toda vuestra manera De vivir. porque escrito está, sed santos. Porque yo soy santo. Entonces podemos andar en libertinaje, amado hermano. No. No. Si alguien peca, que porque sacan versículos. Mira, amigo, si pecas, abogado tenéis, Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que si peca y... Alguien lo enseñaba de esta manera. Una cosa es que vayas corriendo y el pecado te alcance. Y otra cosa que vayas, pecadito alcánzame, pecadito alcánzame. Se lo voy a explicar de esta manera, amado hermano, espero que no sea tan gráfico. Yo era mesero de room service en un resort. Y pues uno llega, vaya, room service, y a veces dicen, ¡ay, déjala! ¡O come! ¿Ah? Y uno trae llave maestra para entrar a la habitación, ¿cierto? Sí. Pero a veces ellos mismos salen. Y a veces salen unos viejitos ahí con sus... Ok, porque tienen el seguro, ¿ah? Me estoy bañando, pásale, acomoda todo, y ya se van. Los viejitos. Pero imagínate que sale una señora con su toalla. Y en el momento de querer abrir, Se le cayó la casa. ¿será que no podía mirar? Pues sí puedes ver. ¿Será que podía llegar un dardo a la mente? Entonces dice, ay, santo padre. Señora, cúbrase. Ay, perdón, ya sé. ¿Ya? ¿Fue uno a buscar el pecado? No. Pero ¿qué tal aquel que va y paga donde pasa eso? Pues eso es lo A no decir porque hay niño aquí. lo está buscando. ¿Es lo mismo? ¿Va que no? No. Uno fue que Hay un accidente, puede ser. y otro que fue a buscar. Exacto. Nosotros tenemos que esforzarnos, huir del pecado. Dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles que combaten contra el alma. Amén. Amén. Ya, terminamos ahora sí. Yo espero que ya con lo enseñado el miércoles pasado y hoy, pon música grabada, ¿no? Vamos a terminar nomás leyendo lo que dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eso lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a entender mejor esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí
a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me faltó algo así, está aquí. Por lo tanto, arrepiéntete. Si estás viviendo, hermano, en libertinaje o en pecado, ¿qué dice el Señor? No toleremos la doctrina de Balaam, no toleremos la doctrina de los nicolaitas, sino vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes ellos? Los que están con la doctrina esta. ¿Con qué los va a pelear? Con la espada de su boca. Y dice el Señor viene en un caballo blanco y sale una espada de su boca. Pero el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en el nombre, un nombre nuevo que nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Apartémonos de toda inmoralidad sexual, apartémonos de todo paganismo, apartémonos de todo lo sacrificado a los ídolos, apartémonos de toda forma de idolatría, hermano. Apartémonos de todo lo que desagrada a Dios. Vivamos una vida recta, una vida santa delante de Dios. Si alguien te está invitando a ir a desagradar a Dios, hermano, disciérnelo. A los hijos de las hijas de Moab no le decían a los hijos de Israel: vamos a adorar a Baal. Sino decían: ven, va a haber una convenio, va a haber un convivio, va a haber una fiesta, se va a poner bien, te vas a divertir. Amén. Tenemos que discernir, porque aquel que te está desviando del camino de santidad, amado hermano, no es tu amigo, es enemigo, vestido. La orden de quién venía? De Balac. ¿Y quiénes usaron? Usaron mujeres. El área sexual, lamentablemente, es un problema muy grande. Tenemos que vencerlo. El amor por la comida. ¿Será que no había comida en Israel? El deseo de las fiestas, del gozo del mundo. Cuidado. Tenemos que apartarnos para el Señor. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, mi Rey, que nos ayudes a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a tener una sana doctrina, a vivir el evangelio completo y pleno, Señor, a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Danos ojos abiertos, Señor, para que podamos discernir, Señor, lo que es tuyo de lo que no lo es. Ayúdanos, Señor bendito Dios, a vivir verdaderamente agradándote en todo, en toda nuestra manera de vivir. Por favor, ayúdanos, Señor. Nosotros queremos vencer, nosotros queremos llegar. Dígale: gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Si hay que pedirle perdón a Dios, hermano, pídale perdón. Cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide su boca, cuide su corazón, cuide su mente, cuide sus manos, cuide su cuerpo. Cuídese, guárdese para el Señor. Usted ha venido a buscar del Señor. Padre, en tu nombre, yo bendigo a este pueblo, Señor. En tu nombre, bendícelos. Que haya gozo, que haya palabra de vida en ellos, Señor. Provéeles todo lo que necesitan, Señor. Dales días, Señor, de gozo, de paz,
de bienaventuranzas. Bendice sus familias, bendice sus finanzas, Señor. Bendice sus mentes, sus corazones, Padre. Que ellos puedan, Señor hermoso, ser llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Que no tengan deseo por las cosas que no te agradan, Señor. Te damos las gracias, mi Rey. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. El Señor quiere que nos recuerden: no se puede maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Tú y tus hijos, Dios los ha bendecido. Y no importa qué tan difícil veas la situación, el Señor va a cumplir su palabra. Dios va a obrar. Así aquel que se levante en contra de ti no podrá hacerte nada, porque tú eres un pueblo bendito y escogido de Dios. Ten fe en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, Señor, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros, Señor, a permanecer en tu presencia.